Cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor para cumplir un propósito en esta tierra y se trata de cumplir el propósito de Dios en este mundo, el plan de Dios. El ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios que se le otorgó el privilegio de poder hablar con su Creador. ¿Lo habéis pensado alguna vez? El único al que se le dio la voluntad de elegir y llevar a cabo su llamado o no. Llamado es un término que proviene de la raíz griega kaleo, que significa convocar o invitar a otras personas. También tiene otros sinónimos como propósito, potencial, pasión, voluntad, destino, talento. Tiene multitud de sinónimos. Por tanto, podemos afirmar que el llamado es la invitación que Dios nos hace para vivir una vida según su voluntad. El llamado es una invitación que Dios nos hace para vivir una vida según su voluntad en nuestras vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros, porque hermanos y hermanas, todos tenemos potencial dentro de nosotros para vivir una vida para Dios. Cuando hablamos de llamado o llamamiento, nos referimos a aquella santa invocación que Dios realiza al ser humano a través de su Espíritu Santo, para servir o llevar a cabo una obra específica para que vivamos según su voluntad mientras estemos aquí en la tierra. Lo voy a repetir, por si acaso nos ha quedado claro. El llamado o llamamiento es aquella invocación, es aquel llamado que Dios nos hace, que Dios hace al ser humano a través de su Espíritu Santo para llevar a cabo una obra específica. Y para que vivamos según su voluntad mientras vivimos aquí en la tierra. Cada vez que Dios hace un llamado a nuestra vida, nos está haciendo una invitación para hacer cumplir su propósito en este mundo. Dios no escogió a los ángeles para llevar a cabo el trabajo aquí en la tierra. ¿Lo podía haber hecho? Sí, pero no lo hizo, sino que escogió a hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo, para hacerlo. Y esto es un privilegio, recibir el llamado del Señor Todopoderoso para colaborar con Él. ¿Lo podemos entender así? Somos colaboradores de Dios. No me lo estoy inventando yo, está en la palabra de Dios. Somos colaboradores de Dios. Sin embargo, debemos distinguir entre varios tipos de llamado. Está el llamado universal, ¿vale? Que es aquel llamado que Dios le hace, en primer lugar, a toda la creación, para que se arrepientan y le busquen. Toda la creación, todo ser humano está llamado por Dios al arrepentimiento, y ese es el llamado universal. Mirad lo que dice Isaías 1, capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice: venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán blanqueados. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dentro de este llamamiento universal podemos también mencionar un par de llamamientos más. Mirad, está el llamamiento supremo, que es el llamado que Dios hace al creyente para la perfección, para vivir para Dios en santidad. Lo podemos leer en Filipenses y en Primera de Pedro. Y luego está el llamamiento santo, aquel llamamiento que Dios le hace a su pueblo para dar testimonio de Él. Segunda de Timoteo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Aquí, en estos versículos, se resume todo lo que yo acabo de explicar hasta ahora. Este llamado o llamamiento a dar testimonio de Cristo y a presentar el Evangelio es un ministerio general y que se aplica a todos los creyentes sin excepción.
sin excepción. Todos estamos llamados a eso. Nosotros, sus hijos, como colaboradores de Dios en el llamamiento universal, debemos llevar a cabo este llamamiento cristiano. La salvación en Cristo Jesús automáticamente incluye un llamado al ministerio y a la proclamación del Evangelio, automáticamente. Tú entregas tu vida a Cristo y automáticamente te incluye el Señor en un llamado universal en el ministerio de la proclamación del Evangelio. Cada creyente es creado, salvado, llamado, dotado, autorizado y ordenado para ministrar en Cristo Jesús. Todos, cada uno de nosotros. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo, para llevar a cabo sus planes y propósitos, tales como evangelizar, interceder, servir, predicar, enseñar. El Señor nos llama a todas estas cosas. Todos los creyentes estamos llamados a hacer todas estas cosas, pero no necesariamente todas estas cosas tienen que ser nuestro llamado personal, del que vamos a hablar ahora. El llamado personal de Dios, que hace a sus hijos de manera específica y personal para Él, es una obra o trabajo en el reino de Dios, aquí en la tierra, para ejercer un ministerio particular en la viña del Señor. Dios llama a sus hijos, después de que los ha limpiado, a cumplir con una tarea específica que solo tiene para ti y para mí. Nadie más la puede realizar. Una de las experiencias más solemnes y trascendentes de la vida de un cristiano es precisamente el llamado específico de Dios a hacer algo específico. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque yo estoy aquí esta tarde. Porque yo estoy aquí esta tarde. La historia de Israel y de la Iglesia está llena de relatos personales de quienes Dios llamó para cumplir un llamamiento especial. El llamado y la respuesta de estas personas fueron tan diversos como las personas a las que llamó el Señor. Algunos fueron llamados a ser líderes, otros fueron llamados a un servicio simple, aunque no hay servicio simple para el Señor, no hay servicio simple para el Señor. Algunos huyeron de Dios, ¿sabéis quién? Jonás. Otros discutieron con él, Job. Y otros respondieron en obediencia inmediata, entre ellos Eliseo, del que vamos a reflexionar a continuación. El elemento compartido de todos ellos fue la toma de una decisión, la decisión de decirle al Señor sí en su llamado. Y es en este momento donde vamos a entrar a reflexionar en el llamamiento de Eliseo, el cual es fundamental también para nosotros, porque tenemos mucho que aprender. Porque el llamamiento de Eliseo, como os he dicho al principio, también es nuestro llamamiento. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos que van del 14 al 21, y los vamos a leer. Si tenéis vuestras Biblias a mano o en los móviles, lo leemos. Elías, el gran profeta de aquel entonces en Israel, viene de pasar una crisis tremenda. Os animo a leer el libro de Reyes, ya que estamos puestos. Y el Señor le habla a Elías y le dice esto. Él respondió, Elías le dice al Señor, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Le dice Elías a Dios, ¿vale? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Profeta en tu lugar. Y al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. El Señor siempre tiene un remanente en su pueblo. Siempre, siempre. Y llegamos al llamamiento de Eliseo en el versículo 19. Partiendo de allí, halló a Eliseo. ¿Quién? Elías. Elías halló a Eliseo.
hijo de Safat, que araba, vamos a poner mucha atención en el texto, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? En otras versiones dirá: ¿acaso te lo impido? ¿Acaso te lo he impedido? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La historia de Elías y Eliseo, la historia de Elías en concreto, es verdaderamente apasionante y es inspiradora. Y no se puede desligar del llamamiento de Eliseo de la persona de Elías, no se puede. El hombre que por aquella época era el gran profeta del Señor, y sus caminos de Elías y Eliseo se unen, pero se unen por voluntad divina, Su historia en común arranca aquí en el libro de Primera de Reyes, cuando Dios le dice a Elías que unja a Eliseo como profeta para reemplazarle a él. Y Elías encuentra a Eliseo, ¿cómo lo encuentra? Trabajando, arando en su campo, de su propiedad. Todas estas cosas que nos pueden pasar desapercibidas al leer la palabra del Señor nos tienen que llamar mucho la atención. Era su campo y él estaba trabajando en su campo. Eliseo era un hombre adinerado, lo sabemos porque tenía un campo propio con 12 yuntas de bueyes. Eso no lo tenía cualquiera. Lo sabemos por los datos que nos ofrece el versículo 21, con respecto también al banquete que le ofreció de despedida a su familia y al pueblo, a todo el pueblo. O sea, era un hombre adinerado, un hombre adinerado. Sin embargo, también era un hombre que no desdeñaba el trabajo. Él se ponía mano al arado y trabajaba. Eliseo era un hombre con una vida estructurada. En los pocos versículos que podemos leer aquí, era un hombre con una vida estructurada, una buena vida. Si la analizamos en términos humanos también, era un hombre adinerado, con terreno, una familia con la que se llevaba bien, un pueblo que lo quería porque acudieron al banquete. Todo esto lo podemos extraer haciendo un poco de ahondamiento en la palabra. Eliseo tenía responsabilidades a su cargo que sabía manejar y al que, como hemos dicho, no le asustaba trabajar. Y de repente llega Elías, se acerca a él, arroja su manto, se quita el manto, Elías lo arroja sobre Eliseo, trastocando todo su mundo, y para Eliseo la vida tal y como la conocía en ese momento se había acabado. Ya no volvería a ser la misma. Sucede lo mismo con nosotros el día que Dios decide acercarse a nuestra vida. Ese llamamiento general que tiene el Señor para todo ser humano y llega y nosotros le decimos: sí, Señor, yo te seguiré. Nuestra vida no vuelve a ser la misma, nuestra vida cambia todo. Le decimos que sí. Y la vida como la concebíamos y como la entendíamos ya no vuelve a ser igual. Que Elías arrojara el manto sobre Eliseo era una señal de supremo llamamiento. Ya no era un llamamiento general, ya era un supremo llamamiento. Recordemos que el supremo llamamiento es ese llamado que Dios hace al creyente, ¿para qué? Para la perfección, para vivir para Dios en santidad. Pero también fue un llamamiento específico. El manto del profeta era distintivo del oficio de profeta, y eso lo sabía todo el mundo allí en Israel. Eliseo también lo entendió muy bien cuando Elías se quitó el manto y se lo arrojó a él. Dios lo había elegido para ser el sustituto de Elías. Es tremendo. Los llamados específicos del Señor son a menudo desconcertantes y suelen sobrepasar la lógica humana. La suelen sobrepasar. Pero algo que debemos entender esta tarde
y que quiero dejaros claro, es que, por regla general, cada creyente debe empezar haciendo cumplimiento a la voluntad del llamado general de Dios. Es decir, debe ser fiel a ese llamado. Es entonces cuando el Señor va a mostrar un llamado específico a esa persona. Si fracasamos en cumplir ese llamado general al que el Señor nos llama, será muy difícil que el Señor nos encomiende un llamado específico, o sea, una tarea específica. Aunque demos el perfil, pero si no somos fieles en lo poco, en lo mucho tampoco lo vamos a ser. Y esto tampoco me lo estoy inventando yo, esto está en la palabra de Dios. Así que Eliseo debió haber sido primero fiel en su llamamiento general, es decir, cuando Dios se le reveló a su vida, para que Dios después pensara en él para un llamado específico como era el de suceder a Elías como profeta. Eliseo tenía aspectos de su carácter muy piadosos, que mostró ante el llamamiento que se le hizo. Por ejemplo, mostró temor y temblor. Lo podemos apreciar aquí. Te ruego, por favor, que dejes que vaya y me despida. Casi podemos ver a Eliseo poniéndose de rodillas delante de Elías. La humildad que él desplegó al percibir la envergadura de la misión que se le presentaba por delante. Lo podemos leer aquí, en estas líneas. Eso lo podemos apreciar en la profundidad del texto. Que nosotros respondamos de esta manera a un llamado, con temor y temblor y en humildad, a una tarea, a un llamado, a una misión específica que el Señor nos da, no debe avergonzarnos. Ni debemos pensar que no tenemos la suficiente confianza en el Señor como para hacer lo que el Señor nos está encomendando. Al contrario. Si nuestra respuesta al llamado del Señor no pasa por sentir y pensar en los términos en los que Eliseo lo hizo, con humildad, con modestia, entre otras cosas, delatará en nosotros una total falta de respeto y reverencia hacia el Señor y su ministerio. Porque, ¿qué dice la palabra? Que el Señor humilla al soberbio, pero exalta al humilde. Eso lo dice la palabra. Por lo tanto, la respuesta de Eliseo al llamado del Señor fue un sí, pero un sí en humildad. Eliseo era amo y señor de sus propias tierras y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser servido, porque tendría servidores que le servían, a ser servidor. Él iba a comenzar una vida al lado de Elías, pero tenía que aprender y iba a ser el siervo de Elías. En los tiempos de Elías existían escuelas proféticas en algunas ciudades, tales como Gilgal, Betel o Jericó, que el mismo Elías se encargó de fundar. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de unir a personas que tuvieran en común el deseo de combatir la idolatría que se había instalado en el pueblo de Dios. Se había instalado una idolatría en el pueblo de Dios tremenda y Elías tenía una preocupación. ¿Y qué hizo? Juntar a personas con las mismas características, que tuvieran las mismas necesidades de aprender en temas de reverencia, de liturgia, de conocimiento de la palabra de Dios, y se les enseñaba. Es decir, recibían una formación y capacitación que requerían para llevar a cabo la labor de predicar la palabra en aquellos tiempos, igual que ahora. Pero Eliseo no surgió de ese contexto. Eliseo no surgió de ahí, de esas escuelas. Él era un hombre de campo, un labrador, un hombre que es tomado literalmente del arado y al que el profeta Elías llamó por un mandato divino. Fijaos. Y es que el origen de Eliseo no determinó su llamamiento, ni su destino. Al igual que nuestro origen no determina nuestro llamamiento ni nuestro destino. Eso lo hace Dios. Dios nunca envía a nadie a hacer aquello que no puede hacer. Nunca, jamás. Nos podemos tener en poca cosa, pero Dios ve el potencial que hay en nosotros y en Eliseo lo vio.
Si Dios te envía es porque ya te ha capacitado y equipado con todo lo necesario para que lo puedas lograr. Solo debes descubrirlo y aprender a usarlo con todo lo que Él te ha dotado. Dios no llama a los capacitados. ¿Lo habéis oído muchas veces? Yo he oído esta frase. Dios capacita a los que llama. Dios no llama a los capacitados. Normalmente los capacitados dicen no. Yo he estado en muchas reuniones donde se han pedido personas para ocupar un cargo y los más capacitados, ¿sabéis qué decían? No. Y los menos capacitados decían, yo iré, envíame a mí. Yo no sabe nada, aprenderá. El Señor lo ve y dice, aprenderá, aprenderá. La pregunta entonces sería, ¿cómo me capacita Dios? ¿Cómo me prepara? Muchos de nosotros, de los que estamos aquí esta tarde, hemos sido llamados y tomados literalmente del arado. Del arado. Es decir, no traemos una formación académica previa, como tampoco Eliseo la llevaba, que sepamos que aquí se muestre, no lo hacían. Pero eso no tiene que ser nunca, nunca, ni un obstáculo, ni una excusa para realizar la labor de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Nunca, jamás, hermanos y hermanas. Y lo digo por experiencia. Ni la edad, ni el origen, ni si tienes formación, si no la tienes, todo se puede aprender y Dios nos capacita y nos da las herramientas. De las muchas escuelas que Elías fundó, porque fundó, hemos visto muchas, ¿no podía haber levantado Dios un ayudante más idóneo para Elías, para sucederle? Yo me lo pregunté cuando leí este texto. ¿Mejor preparado? ¿Más capacitado? Esto hubiera sido así si la tarea de buscarle un sustituto a Elías hubiera sido nuestra tarea. Nuestra tarea. A veces queremos sustituir al Señor y no le damos paso a lo que realmente el Señor nos quiere decir. A veces queremos a unas personas en ciertos lugares o ocupando ciertos cargos porque las vemos mejor preparadas, pero tenemos que dar lugar al Señor a que Él refleje su voluntad en estas cosas, porque nos puede sorprender y nos sorprende y mucho. Dios llama a sus hijos a realizar a cada uno en particular una tarea que es de Él y solo para Él. Y en esto hay que trabajar y trabajar duro. No nos vamos a engañar. La etapa de la preparación comienza después de que hemos recibido el llamado. Y esta es muy importante, la etapa de preparación, porque cumplimos el propósito de forma efectiva. Para que podamos cumplir el propósito de Dios de forma efectiva, y la calidad de la preparación va a determinar nuestro desempeño en ese futuro de la misión. El proceso de la preparación no es un tiempo perdido, sino un tiempo invertido. No se pierde tiempo en prepararse, se invierte. Es en este tiempo donde Dios trata profundamente en nuestras vidas. Nos empuja a morir a nuestras ambiciones, a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo, que todos tenemos. El arado de Eliseo es símbolo de morir a todo esto. El arado de Eliseo. Mirad, en mis años de experiencia de trabajo en el servicio en el Señor me he dado cuenta de muchas cosas, pero de una sobre todo. Dios nunca jamás llama a trabajar para Él a nadie que esté desocupado. Nunca. Nunca. Si estás trabajando, es decir, en la iglesia, sirviendo en tu iglesia, en lo que sea, me da igual que estés predicando aquí que barriendo en la calle, que es igual de digno, os lo digo ya de entrada, es igual de digno, ¿vale? El Señor ve lo que estás haciendo y la disposición de tu corazón. Y Dios lo ve y te irá añadiendo responsabilidades en tu vida en función de qué, del compromiso y la disponibilidad que tú le ofrezcas a Él. Lo que pasa es que algunos hermanos y hermanas, y es una pena decir esto, pero es una realidad, esperan que un ángel del cielo baje y los capacite en esa tarea especial, en ese ministerio llamado del Señor, de una manera extraordinaria, ¿no? Una especie de píldora mágica, sin esfuerzo, ni disciplina, ni mucho menos formación.
¿Hay algo en la vida que valga la pena, que no requiera esfuerzo, disciplina y formación? Porque yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Todo lo que vale la pena en la vida y en la vida cristiana también requiere de esfuerzo, disciplina y formación. Y eso no invalida, lo repito, no invalida el poder del Espíritu Santo en nosotros. No, lo ratifica. Porque, hermanos, Él es el que nos capacita con las fuerzas necesarias para poder hacer lo que antes no podíamos hacer. Y te encuentras descubriendo un campo de misión que nunca jamás creíste pisar ni arar, como Eliseo, y descubres que te estás formando y capacitando y que, oye, pues yo pensaba que esto era más difícil. Pues no, es que el Espíritu Santo te está capacitando porque te quiere ahí, te quiere ahí. Lo hemos dicho antes, Dios capacita a los que llama. ¿Cómo? ¿Cómo los capacita? Sobre todo trabajando en nuestro carácter. Eso es lo primero que tiene que hacer el Señor. Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, suavizar nuestro carácter. Este es el gran caballo de batalla del Señor, nuestro carácter. Romper áreas de nuestra vida como son la ira, la inseguridad, los temores, los celos, la envidia, la impaciencia, el orgullo. ¿Sigo? Ninguno de los que estamos aquí esta tarde padecemos de esto, yo lo sé, pero lo tengo que decir porque se tenía que decir. El Señor es un alfarero, ¿lo hemos cantado? El Señor es un alfarero. Nos va moldeando a su imagen. El propósito de Dios es que después de la preparación surja en nosotros el carácter ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Que incluye bondad, amor, paciencia, misericordia, fe, compasión. Madre mía. Los frutos del Espíritu son el carácter de Cristo. ¿Cómo realiza Dios este proceso? ¿Cómo lo realiza? Naturalmente que inspirándonos a través de su palabra y del Espíritu Santo, pero también aprovecha todas las circunstancias que nosotros podamos vivir. Las crisis, las pruebas, las adversidades, los rechazos, las críticas, las ofensas, las traiciones, el menosprecio de la gente, porque Dios no desaprovecha nada de ti, como tampoco lo ha desaprovechado de mí. No desaprovecha nada, nada. Y con todo esto Dios va a trabajar para hacer de ti un instrumento eficaz en sus manos. Pero eficaz, porque Dios no patrocina fracasos. Dios no patrocina fracasos. Primera de Corintios 1, 27. Sino que Dios ha escogido, dice el apóstol, a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Pero fijaos lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. No me escogisteis vosotros a mí, no. Sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis buen fruto. ¿Cómo podemos llevar buen fruto si no nos capacitamos? No nos capacita el Señor y aprendemos a llevar buen fruto. Después de trabajar en nuestro carácter, el Señor nos quiere formar, porque nos tiene que dar herramientas, y herramientas hay en las iglesias para formarse. Mirad, los espacios como el que asisto yo, Aula 21, la EVE, la Escuela Evangélica Bíblica, los seminarios de formación, las escuelas dominicales, los tiempos de estudio que tenemos aquí los martes, se han creado, y muchos otros, de muchas denominaciones de hermanos y de muchas iglesias. Hay que aprovecharlos, Se han creado para la formación y capacitación de los hijos e hijas de Dios, para que puedan llevar a cabo el llamado, la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eliseo pasó un tiempo formándose al lado de Elías. Algunos dicen que 7 años. Algunos dicen que 7 años al lado de Elías. Necesitó aprender, necesitó desarrollar su carácter, sus talentos, porque Dios lo llamó del arado, porque vio lo que nadie veía, pero había que refinar eso, había que sacar de ahí el diamante que había adentro. Sus habilidades, ¿para qué? Para recabar experiencia, hermanos y hermanas.
Los apóstoles pasaron 3 años formándose al lado de Jesús. Pablo, que era un erudito de la ley, también necesitó su proceso de aprendizaje. Pero es que el mismo Señor Jesús necesitó su tiempo y proceso de formación antes de comenzar su ministerio público. Y cuando comenzó su ministerio público, llamó, preparó, envió e inspiró a sus seguidores, a los apóstoles y a más personas, encargándoles una misión. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué te hace pensar a ti o a mí que no necesitamos nosotros, que no necesitamos darnos a la tarea de aprender y de formarnos? Nos hace falta. En la frase, que también he escuchado algunas veces, el llamado de Dios es solo para unos pocos escogidos y no para mí. El llamado de Dios es para unos pocos escogidos y no para mí, porque claro, yo no puedo predicar como tú predicas, yo no puedo enseñar como tú enseñas, yo no puedo cantar como tú cantas. No, eso es solo para unos pocos escogidos. En esa frase hay una mentira y una verdad. ¿Vale? La mentira es que Dios no solo llama a unos pocos, esa es la mentira, a realizar su labor. Dios nos llama a todos. La verdad es que es cierto que solo unos pocos parecen solo unos pocos escogidos, porque solo unos pocos responden. Por eso parecen unos pocos escogidos, porque solo unos pocos responden. Que Eliseo quemara el arado fue un símbolo de obediencia, hermanos y hermanas. Era todo lo que tenía, su sustento, lo que sustentaba toda su vida, lo quemó. Eliseo tenía la capacidad de ser un gran profeta, pero eso lo vio Dios antes que nadie, él mismo ni lo sabía. Pero primero tenía que aprender a trabajar duro y a someterse y a hacer una transición de amo a siervo. De amo a siervo. Por eso el Señor nos enseñó que el Señor no vino para ser servido, sino para servir a otros. Y nosotros estamos aquí no para ser servidores, sino para servir a los demás. Y esa transición, ese morir a nosotros mismos, tiene que darse, es un proceso. Necesitaba atravesar su proceso de formación y capacitación como cada uno de nosotros lo necesitamos. Eliseo quemó ese arado como símbolo de obediencia y como muestra visible. Visible, todo el mundo lo vio, Todo el mundo lo vio. Esto no se hizo en un rincón, como dice la Escritura también, a oscuras, para que nadie se enterara. Visible, en su respuesta al llamado del Señor. Y con esto le dijo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vamos concluyendo, hermanos y hermanas. Hemos dicho que Dios nos llama y nos capacita, y es cierto, y es cierto. Entonces parecería lógico que lo primero que debiéramos buscar y comenzar a hacer es buscar nuestro llamado, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Sin embargo, entiendo que el lugar para empezar un ministerio efectivo en nuestra vida es una oración efectiva, es ponerlo en oración. Si somos capaces de llegar a comprender la simpleza y el poder del don de la oración, entonces veremos que este ministerio está abierto a cada uno de nosotros. Todos los ministerios que Dios quiera están abiertos a cada uno de nosotros. Oremos para decirle al Señor, para preguntarle al Señor, ¿dónde me quieres tú? ¿Dónde quieres que yo vaya? El Señor puede en cualquier momento coger nuestro arado, como hizo con Eliseo, y pedirnos que lo quememos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? A mí me lo pidió hace un tiempo. Yo pensaba que siempre iba a estar donde estaba y me dijo, no, quema ese arado que yo te voy a dar un arado nuevo y un campo nuevo. Jamás en la vida me lo hubiera pensado, jamás. Porque el arado es del Señor, ¿sabéis? Y los campos también. El arado es del Señor y los campos también. ¿Cuántas veces sentimos que el Señor nos está diciendo algo y decimos, sé que es tuyo, pero no hay nada más ahí, no hay nada más a donde yo me pueda agarrar, por si el plan A falla, que tenga un plan B? Pero Eliseo dijo, no hay vuelta atrás. Nos podemos hacer muchas preguntas esta tarde, a partir de todo lo que hemos escuchado, y podemos y debemos reflexionar sobre todo. Pero yo os quiero dejar con estas 2 preguntas para despedirnos. ¿Estamos dispuestos
dispuestas a obedecer al llamado del Señor si nos pide que quememos el arado que ahora mismo tenemos en nuestras manos? Entendiendo por arado un ministerio, un trabajo en la iglesia o donde sea, incluso la pertenencia a nuestra propia iglesia. ¿Lo haríamos si Dios nos lo pidiera? La siguiente pregunta es, ¿abandonaríamos el campo que estamos arando porque Dios nos está llamando a arar otros campos? ¿De quién es el campo? Pues entonces creo que la respuesta está contestada, ¿no? Igual Dios nos llama a trasladarnos, a apoyar otros sitios, a arar otros campos. Yo estoy aquí arando ahora, pero a lo mejor el Señor dentro de unos años me quiere arando en otro sitio. No podemos aferrarnos tampoco a las cosas, ni a los lugares, ni a los cargos, ni a nada parecido. Tenemos que tener una mente abierta y un corazón dispuesto al llamado del Señor. ¿Cómo vamos a responder? Pues eso es algo que solo podemos decidir cada uno de nosotros en intimidad con el Señor.